Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala. Es presentado por Entel. Está contigo en todas. Y Tempo. Ahora con Tempo todos tienen tarjeta de crédito. Este domingo el Mercurio publicó una edición especial sobre los 5 años del estallido de octubre de 2019. En 13 páginas se desarrollan 33 artículos, todos sin excepción con titulares negativos, como los lastres nacidos en el auge octubrista que aún afectan la economía, el deterioro urbano que dejó la violencia, funas, amenazas y degradación del discurso público, o el desahogo de las víctimas del octubrismo, víctimas entre las cuales cuentan a Christian Vanken por, según el artículo, recibir fuego amigo desde el mundo de la izquierda. El especial viene acompañado de 34 fotos que muestran a vándalos tirando piedras, quemando micros, rayados, destrucción. No hay ningún artículo ni ninguna fotografía sobre la marcha más grande en la historia de Chile, ocurrida en octubre de 2019, sobre los masivos cabildos o sobre la consulta municipal en que participaron más de 2 millones de chilenos en ese mismo año. Tampoco sobre los afectados por la represión policial, los más de 3.000 heridos, entre ellos cientos de menores de edad y de mujeres, 220 víctimas de trauma ocular y 7 fallecidos por acción de agentes del Estado. Sus historias tampoco aparecen entre las víctimas, como sí lo hace un columnista que fue criticado por sus palabras. Cito este especial del Mercurio solo a modo de ejemplo, porque no sorprende que un importante segmento de la prensa, líderes de opinión y la política nos hable del estallido como un evento unidimensional. Lo único que pasó en Chile hace 5 años fue una repentina orgía de violencia, odio y destrucción. Nada más. Quienes vivimos esos días tenemos que recordar que esa no es toda la verdad, que es una construcción que pretende eliminar de la memoria parte de los hechos y recordar solo algunos, los que son convenientes para una determinada visión ideológica y para determinados intereses. Porque en 2019 ocurrieron paralelamente en Chile no 1, sino 4 fenómenos inéditos desde 1990. Uno fueron los graves hechos de violencia, protagonizados por civiles que incluyeron la quema y destrucción de estaciones del metro, locales comerciales, edificios públicos e iglesias. 2. La masividad de las manifestaciones pacíficas, las mayores de la historia, con más de 1,5 millones de personas en las calles ese día 25 de octubre. 3. Las masivas violaciones a los derechos humanos de manifestantes por parte de agentes del Estado, con heridas, mutilaciones y muertes, acreditadas por informes internacionales y reconocidas y lamentadas por el propio gobierno del presidente Piñera. Y 4. Una inédita ola de participación popular con cientos de cabildos y asambleas organizadas en todo Chile que desembocaron en una consulta nacional realizada en 225 municipalidades por alcaldes de derecha, de centro y de izquierda. En ella votaron 2.300.000 personas que se pronunciaron abrumadoramente a favor de una nueva constitución, la implantación de un IVA diferenciado para productos de primera necesidad y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a personas condenadas por corrupción, lavado de dinero o narcotráfico. Todo eso, la violencia, la manifestación, la represión y la participación estaba ocurriendo al mismo tiempo en Chile en la primavera de 2019 y el verano de 2020. Sin embargo, hoy se pretende reescribir la historia reduciendo hechos tan complejos a solo uno de sus ángulos, resumidos en una palabra mágica: octubrismo. ¿Y qué significa octubrismo? Más que un concepto, es un insulto que sirve como arma arrojadiza para lanzar contra el adversario, como facho, zurdo, momio, feminazi. Es un término tan amplio que resulta imposible refutarlo. Y su uso llega a ser humor involuntario. La Cámara de Diputados, por ejemplo, aprobó un proyecto de resolución para condenar el octubrismo, con la naturalidad con que se habla de un término conocido. Por 74 votos a favor, 43 en contra y 14 abstenciones, los honorables acordaron, comillas, manifestar que la tesis octubrista perdió toda legitimidad e invitar a que el octubrismo como expresión ideológica sea condenada por todos los partidos. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la tesis que perdió legitimidad? ¿En qué consiste esa expresión ideológica que todos deben ser implacables en condenar? Misterio. Los honorables no dijeron ni pío sobre esas profundidades hermenéuticas. Incluso Marcela Cubillos definió las críticas sobre su sueldo en la Universidad San Sebastián como un debate entre octubrismo y libertad, y la prueba de que, comillas,
el octubrismo sigue igual de vivo 5 años después. Tal vez en esto Cubillos tiene razón, porque una de las causas de octubre fue la sensación transversal de que está mal pelado el chancho, que ciertas élites tienen impunidad no solo para abusar de las leyes y las normas, sino además para mostrarse como víctimas cuando sus abusos son criticados. Un mundo al revés, donde Cubillos es una víctima del octubrismo. Al descalificar el enojo de los ciudadanos por su caso como octubrismo, a lo mejor Cubillos involuntariamente dio en el clavo, porque siguiendo su lógica, el octubrismo entonces sería la molestia ciudadana ante la impunidad con que ciertas élites creen que pueden abusar de sus posiciones de privilegio. Hoy en Lo que importa hablaremos de los 5 años del estallido, tratando de mostrar todas sus aristas y consecuencias, de la violencia y la ruptura del orden público y también de todas esas esperanzas de cambio y participación que quedaron truncas y que hoy siguen latentes. Por eso nos preguntamos qué es el octubrismo, porque en palabras de George Orwell, quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controlará el futuro. Por eso es importante conversar sobre nuestro pasado reciente para poder diseñar juntos nuestro futuro. Juan Pablo Luna es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Acaba de lanzar también su último libro que se llama Democracia Muerta. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias, Daniel. Juan Pablo, tu libro habla de muchas cosas y es mucho más amplio, por cierto, que el estallido, que es lo que nos convoca en el día de hoy. Pero entre las cosas de las que hablas en ese momento, tiene que ver con qué tanto realmente el estallido cambió el curso de la historia de Chile o qué tanto los males o los problemas que tenemos hoy se derivan de ello y qué tanto es sencillamente un hecho dentro de una estructura mucho más amplia de acontecimientos. ¿Qué relevancia le das tú? Sí, yo creo que es un momento álgido, es el momento obviamente más visible, ¿sí? Pero de un proceso de crisis de representación, un proceso de crisis de legitimidad que viene de muy atrás, ¿no? Que para mí fue bastante evidente cuando llegué a Chile, por ejemplo, y lo comparaba con otros casos que conocía a principios de los 2000, que va escalando y que va cambiando de forma, ¿no? en los últimos años, que tiene, digamos, ese hito en el octubre de 2019, y me parece que en términos de la estructura del problema permanece, ¿no? O sea, yo no creo que sea probable pronosticar un estallido próximo, no están las condiciones dadas. Los estallidos son eventos muy raros que dependen de una combinación de factores que se dan en un momento determinado donde confluyen cosas que vienen de largo plazo y cosas que se catalizan en el momento, ¿no? Pero me parece que los problemas que se manifiestan en el estallido siguen estando presentes hoy. ¿Y cuáles son esos factores que te llamaron la atención y que de alguna manera tú fuiste una de las primeras personas que en el ámbito público fue muy insistente en señalar las dificultades que había en Chile? Algunos decían que eras agorero, por una visión tan negativa de lo que estaba ocurriendo. ¿Cuáles son esas cosas que te llaman la atención llegando? Lo primero es la brutal distancia entre las élites y la sociedad, ¿no? Y es una distancia, digamos, en los dos sentidos, ¿no? Y la combinación de esa distancia con un sistema que en los datos duros, ¿sí? Un sistema de partidos, por ejemplo, un sistema político, se ve como muy virtuoso desde fuera, ¿no? En los 2000 se hablaba de Chile no solo como un modelo de desarrollo económico, sino también como el caso ejemplar de la formulación de política pública en América Latina, ¿no? Una política ordenada, un Congreso disciplinado, cuerpos tecnocráticos que incidían en la política pública y hacían que uno tuviera una buena política pública, la regla fiscal, ¿no? Y cómo eso era muy difícil de encontrar en otros países de la región. Pero a mí lo que me llamaba la atención en particular era, dado que yo empecé a hacer el trabajo como desde abajo de ese sistema, ¿no? Traté de entender cómo ese sistema funcionaba en los barrios, en las poblaciones, digamos, en los sectores medios y populares. Lo que encontraba era ya en ese momento hastío, lejanía,
esos partidos que a nosotros nos contaban que eran muy ordenados, muy disciplinados, que en el Congreso votaban más o menos todos de forma alineada, en el territorio funcionaban en base a caudillos locales, en base a figuras que en cuanto podía se envolvían independientes, que escondían el signo del partido, la etiqueta del partido. A mí en ese momento ya, te diría, esto es como post el auge de Joaquín Lavín en el 2000, varios candidatos de todos los partidos me decían, a mí me conviene ser independiente, me conviene ser visto como independiente. Y lo que esa gente hacía era reproducir lealtades personales, ¿no? Entonces vos tenías yo ahí usé, digamos, y lo tomé prestado de un colega brasilero que se llama César Zucco, que también lo usó para describir el sistema brasilero en su momento, esta idea de la lechuga hidropónica, ¿no? Un sistema que se veía muy lindo arriba, muy verde, muy sabroso, pero que tenía raíces muy, muy débiles en la sociedad, ¿no? Lo que cambia ahí, y esto es lo que viene, digamos, como del proceso más reciente, digamos, es que en ese momento se hablaba de los jóvenes que no estaban ni ahí, jóvenes que no estaban inscritos para votar, ¿no? Y lo que empieza a pasar, yo diría, primero a caballo de protestas locales en regiones que tienen que ver con medio ambiente, con todos esos pequeños conflictos en locales, Freirina, en Aysén, exacto, etc. ¿sí? Y luego, digamos, empieza eso a entroncar con el movimiento estudiantil, ¿no? Que lo que hace es ir politizando a las nuevas generaciones en clave más bien antisistema o antipolítica, ¿no? Hay un momento en el cual los jóvenes no votan, pero están en la calle, ¿sí? Y eventualmente lo que creo que empieza a pasar es que hay cierto toma de conciencia de que el sistema político solo reacciona cuando la protesta le pone condiciones y le estalla en la cara al sistema político, ¿no? Y hay como cierto aprendizaje también de esa gente que empieza, digamos, a movilizarse en las calles, primero en torno a conflictos más puntuales, que la forma de lograr respuestas de ese sistema de partidos muy de élite, muy oligárquico, muy distanciado como sistema de la ciudadanía, es llamándole la atención protestando. ¿Y esas protestas, también hay un continuo entre si esas protestas son pacíficas o llegan a la violencia? ¿No hay una distinción tan clara ahí? Lo otro que a mí siempre me llamó la atención de Chile, viniendo, digamos, de un país donde se protesta también mucho, y esto es para un psicólogo social o para un antropólogo, yo no sé cómo explicarlo desde mi canon o desde mi práctica profesional, es que siempre las protestas en Chile terminaban con una cuestión media ritual, ¿no? De violencia y represión, ¿no? A mí me hacía acordar cuando era chico y en Uruguay ya habíamos tenido la transición a la democracia y estábamos mirando las protestas en Chile, ¿sí? Siempre la imagen de la televisión era de estas protestas sumamente violentas, ¿no? Donde había ataques hacia carabineros y fuerte represión por parte de carabineros. Me acuerdo de mi familia decir, puta, esto es un desmadre, ¿no? Y cuando empiezan a suceder estas protestas, a mí me llamaba mucho la atención que no había protesta que pudiera terminar sin ese ritual de la violencia, ¿no? Aunque fuera un pequeño grupo el que se involucraba en el ritual y no la mayoría de quienes estaban ahí. O sea, pero siempre había infiltrados, muchas veces en contra de quienes organizaban la protesta, y esto le generaba obviamente una distorsión en su demanda y en cómo esa demanda era leída, pero siempre terminaba así, ¿no? Y eso a mí, por lo menos, digamos, sin querer, digamos, ser psicólogo social, digamos, pero me parece que habla como de un trauma, de un repertorio, digamos, que está ahí sin resolver, ¿no? y que recurre en el tiempo en estos años. ¿Y eso crees que influye en que la forma de expresar este descontento, este aprendizaje primero, de que para lograr cambios había que ir a la calle, había que protestar, no había otra manera de hacer que ocurrieran estos cambios? Y que además eso en algunos casos estaba entroncado con una cierta cultura en la cual
la violencia o la manifestación más violenta era parte de ese repertorio? Sí, y ahí hay diferencias, ¿no? Mm. Y esto también explica la distancia o la distinción que a mí me parece muy importante entre 2006 y 2011. Estoy hablando básicamente de los ciclos de protesta estudiantil. Los pingüinos del 2006, los universitarios del 2011. Exacto. Y 2019, Ujú. ¿no? Sobre todo, digamos, el grupo de 2011, en 2016, 2017, toma una decisión bastante consciente de decir, no nos van a pescar si no entramos a la institucionalidad. Se da toda esta discusión en el movimiento estudiantil de si entran o no entran a lo institucional, ¿no? Y estaba el miedo de tocar lo institucional y perder legitimidad, ¿no? Que es el dilema de todo movimiento social. Y ellos toman una decisión de presentar candidaturas en 2017, llegan al Parlamento, ¿sí? Y me parece que, y eso tiene que ver con un aprendizaje que creo que lo tienen muy, digamos, en un libro que estamos presentando la semana próxima, que es diferente al mío, digamos, junto a Gloria de la Fuente, que son entrevistas a líderes estudiantiles. Ellos dicen, bueno, nosotros tomamos una decisión consciente de pasar de la tribuna a la cancha, de la gradería a la cancha, porque nos dimos cuenta que no nos pescaban. Nos seguían tratando como estudiantes, nos seguían tratando, el sistema no respondía. Y decidimos tomar la vía electoral. Y el 2009 lo sorprende, ¿no? Ellos estaban, digamos... y está en 2019, claro. Claro, y está esta idea, digamos, de un pie en la calle, un pie en el Congreso, ¿sí? Pero para ser honestos, mi impresión clara es que hay una distinción, una diferencia fuerte entre 2011 y 2019, ¿no? 2019 es un desborde, ¿sí? Donde esas organizaciones que habían de alguna forma construido este repertorio de protesta se ven desbordadas, se ven sorprendidas por lo que sucede esos días. Tú dices también en el libro, Juan Pablo, hay una frase que yo subrayé sobre esta idea de querer volver un poquito a lo que había antes del estallido, ¿no? El estallido como fuente de los males y por lo tanto la solución de volver. Dices, el ansiado retorno al oasis, el oasis del que hablaba el presidente Piñera antes del estallido, es un delirio fatídico porque las condiciones estructurales ya no lo permiten. ¿Cuáles son esas condiciones estructurales? Sí, yo ahí lo que trato de argumentar en el libro es que la democracia liberal tiene problemas que no tienen relación necesariamente con el estallido chileno, ¿no? Sino que tienen que ver con cómo ha cambiado la sociedad, con cómo los estados-nación, que son el ancla territorial en torno al cual se estructura el régimen político democrático en la posguerra sobre todo, pero en los últimos 300, 400 años, pierden poder, ¿no? Por abajo y por arriba, digamos. Por abajo por cuestiones como el narcotráfico o el crimen organizado, por arriba por cuestiones como las nuevas compañías de datos, digamos, que vienen a desafiar o la propia globalización. También hay problemas y restricciones asociadas al modelo de crecimiento, ¿no? Tenemos una economía que paró de crecer y que el tipo de crecimiento que genera en América Latina hace que quede mucha gente fuera del juego, ¿no? Entonces, el argumento es, hayas tenido estallido o no, ¿sí? Las sociedades contemporáneas y las sociedades latinoamericanas contemporáneas enfrentan una serie de restricciones que hacen muy difícil para la política representar intereses como los representaban en el pasado. Y Juan Pablo, ¿eso hubiera ocurrido aún sin estallido, en tu opinión? Yo creo que, de nuevo, el estallido en el caso chileno para mí es una manifestación violenta, digamos, violenta en términos como de delito, digamos, drástica, ¿sí? De problemas de representación, de un vacío de legitimidad que venía gestándose hace mucho tiempo. Algo que pasa también, digamos, y que hoy estamos reviviendo de alguna forma con el caso Audios, ¿sí? En esa secuencia de movilización y de declive, digamos, permanente y gradual de la legitimidad, tiene que ver con la sucesión de una cantidad de escándalos de corrupción que van de alguna forma mostrando o cristalizando en esta idea de que en Chile las instituciones no funcionan igual para todos, ¿sí? Que
el mérito y el esfuerzo y la apuesta educativa no rinde lo mismo para distintos segmentos de la población, que hay mecanismos que tienen que ver con la corrupción, con la colusión, a través de los cuales las élites reproducen sus privilegios en desmedro de la ciudadanía. Esto cristaliza muy claramente en el momento del estallido, ¿no? Y luego hay componentes, digamos, de corto plazo que para mí tienen que ver con el mal manejo que hace el gobierno, digamos, de la crisis, que de alguna forma escala el conflicto más que apaciguarlo. Eso termina, digamos, en lo que Granovetter, que era uno de los candidatos al Nobel de Economía que no ganó, denomina cascadas de acción colectiva, ¿no? O sea, un juego en el cual, a partir de un proceso más o menos aleatorio, donde se combinan distintos factores, ya te digo, estructurales y de corto plazo, se empieza a generar una escalada que se sale de control. Tú hablas también de que la élite tiene un trauma con el estallido, porque hay una narrativa que era la que tenía, que se le desarma, que esta narrativa del oasis, pues, digamos, del país exitoso, del país de que ellos de alguna manera habían construido y tenían bajo control. ¿Es yo creo que ahí es difícil separar pandemia, estallido y proceso constituyente, primer proceso constituyente, ¿no? Yo creo que las élites, en un primer momento y luego del asombro, ¿sí? Hay muchos casos de gente que dice, pucha, tendremos que atinar, tendremos que repartir mejor, digamos, compartir los privilegios. Compartir los privilegios. Y ahí están todas esas frases de los primeros de meternos la mano en el bolsillo. CPC, claro, No, y yo, o sea, en ese momento hablé con muchos grupos empresariales, con directorios, etc. Y hay, honestamente, una serie de iniciativas donde la empresa, por ejemplo, se hace cargo, digamos, y sale a intentar ver qué había pasado, intentar responder a esto que se les vino encima. Pero creo que luego, digamos, con las consecuencias de la pandemia y con lo estridente, sobre todo, del primer proceso constituyente, ¿sí? Se va gestando una reacción conservadora, se van convenciendo de que el estallido fue solo violencia y nada más que violencia, ¿no? Se van comprando esta tesis del octubrismo, que para mí es como el equivalente funcional a decir que lo que está enfrente es neoliberal, ¿no? O sea, hay mucha gente que cuando quiere hablar mal de algo dice esto es neoliberal. Me parece que le pasa lo mismo, digamos, a los sectores conservadores respecto a la tesis del octubrismo. Y creo que es una muy mala lectura, ¿no? Es una muy mala lectura que de alguna forma reproduce la polarización que se genera en el estallido, reproduce lo peor, digamos, del momento, nos tiene entrampados, o a la política la tiene entrampada en un juego de culpas cruzadas. Nunca es suficiente, digamos, admisión de culpabilidad del otro lado para que se sienten a conversar y a consensuar soluciones, ¿no? Y que hoy tiene a la política de nuevo encapsulada en esa lógica de competencia, donde en el largo plazo todos se desfondan, ¿sí? Y muy lejana y muy disociada de lo que la gente espera. Algo que está en el libro, de lo cual no puedo no dejar de hacerme cargo, es la política hoy, aunque haga todo bien, ¿sí? Tiene menos capacidad de mover la aguja que antes. Porque, y esto te lo dice gente que ha estado en la moneda en distintos momentos, ¿no? de este ciclo democrático de Chile. Yo hace un año más o menos hablé con un ministro y me decía, yo estuve hace 15 años acá en un puesto similar y esta no es la misma moneda que yo conocí. Y no es la misma moneda que conocí porque acá no hay poder, ¿no? No hay poder. Entonces, hay cargos, hay un elefante blanco que es muy difícil de mover, pero hay poca legitimidad, hay poca capacidad de gestión. Hay fenómenos que escapan hoy a la regulación del Estado, ¿sí? Y que a la gente le ponen condiciones en su vida cotidiana. Hay gente que está intentando salirse del Estado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con informalidad, con ilegalidad.
incluso en casos más extremos, con esta idea de migrar, ¿no? Algo que a mí me sorprende mucho de hablar con mis estudiantes en la Católica. Yo vengo de un país de migrantes, ¿no? Uruguay es uno de los países que exporta más gente en América Latina. Y yo me crié acostumbrado a que mis amigos se iban, a que todos nos queríamos ir en algún momento, ¿no? Y algo que siempre me llamó la atención de Chile, pre-estallido, pre-pandemia, ¿no? Es que los jóvenes se querían quedar acá. Eso tiene que ver con que veían un futuro en Chile. Algunos se querían ir a estudiar, pero volvían, ¿no? Y de esos hay muchos casos. Y hoy lo que me encuentro es que una buena parte de los estudiantes con los que hablo me dicen, yo me quiero ir. Y creo que eso tiene que ver con un país, un sistema político, un modelo, implícito por lo menos, yo no creo que tengamos un modelo de crecimiento explícito hoy o de desarrollo, que se quedó sin futuro, ¿no? Entonces, ante esa obturación del futuro, ante esa clausura del futuro, tenés como dos alternativas, digamos. Por un lado, la alternativa del giro conservador, es decir, bueno, si el futuro se ve tan mal y si antes estábamos mejor, ¿no? Intentemos dar esa vuelta al pasado. Eso es la base, me parece, de parte de este giro restaurador que es utópico, ¿no? Que no es posible, pero que vende y que puede ganar elecciones. Y por otro lado, la izquierda, digamos, que enfrenta una sociedad fragmentada, atomizada, muy difícil de representar en lógicas tradicionales, Estado-mercado, por ejemplo, ¿no? Que se vuelca, y esto es claramente lo que pasa en el proceso constituyente, a la política de las identidades, como una forma de intentar hacerle sentido a esa sociedad que no puede representar y que no puede interpretar bien. Y ambos proyectos son proyectos fallidos. Juan Pablo, déjame volver a un par de puntos que tocaste y me parecen muy interesantes. Primero, cuando dices esto de que el octubrismo de alguna manera es como palabra, como concepto, ¿no? Es como una especie de espejo de neoliberalismo. ¿Por qué te parecen conceptos similares en términos de lo que connotan? Me parece que tienen muy poco valor analítico, que esconden mucho más de lo que muestran y que a veces pasa lo mismo con populismo, son formas de más bien denostar que de tratar de entender y comprender al otro, digamos, en su complejidad. Y en ese sentido me parece que te llevan a un debate más bien vacío, que puede ser efectivo en términos de su rendimiento electoral de corto plazo, pero que es muy malo para la formulación de políticas públicas, que es muy malo para el largo plazo, ¿no? Déjame volver un poquito a octubre de 2019, noviembre, cuando empiezan a vislumbrarse de alguna manera esta élite política, primero totalmente tomada por sorpresa, comienza a vislumbrar alternativas de canalizar esto. Se empieza a hablar del proceso constituyente. Yo me acuerdo que en esos días tú eras muy insistente en decir que aquí lo que se necesitaba era un pacto social, que era algo más amplio que sencillamente un proceso constituyente. ¿Cuál era la diferencia cuando tú hablabas de pacto social? Porque lo decías en ese momento, quiero ser bien claro, cuando poca gente hablaba del concepto. ¿Qué era lo que se buscaba o lo que se podría haber intentado y por qué no se hizo eso? Mira, yo no sé si era posible, ¿no? Pero a mí siempre me pareció que el problema no era la Constitución. La Constitución podía ayudar, ¿sí? Pero no era lo fundamental. Tal vez fuese necesario, pero no era suficiente. Era claramente, digamos, un placebo, ¿no? Y eso tiene que ver con algo que también a mí me resulta bastante sorprendente de la élite chilena, ¿no? Que es esta compulsión por buscar soluciones desde arriba, por buscar incentivos institucionales que te arreglen un problema y una crema que tenés y que ni siquiera conoces, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, yo me acuerdo de ir a hablar con directorios y me decían, no, ahora estamos una vez al mes, bajamos a hablar y almorzamos con nuestros colaboradores, porque también en esa época empiezan a decirles colaboradores en lugar de trabajadores, ¿no? Y yo les decía, bueno, ¿por qué no bajan todos los días? ¿No? ¿Por qué no construyen una relación? ¿No? No, ¿cómo todos los días? ¿No? Es mucho todos los días. Bueno, yo lo que sentía es que esta sociedad
requería restablecer vínculos sociales que estaban rotos, ¿no? Y que eran necesarios para eventualmente pactar un nuevo modelo de desarrollo, digamos. ¿Cómo va a crecer este país? ¿Cómo va a distribuir este país? ¿Con qué institucionalidad lo va a hacer? Y hay varios casos, digamos, en el mundo donde en momentos de crisis, ¿sí? Las sociedades logran recomponer esos tipos o poner en funcionamiento ese tipo de pactos Juan Pablo, sociales. permíteme un segundito, porque generalmente cuando uno habla de eso y pone el típico ejemplo que se pone el de los países nórdicos, ¿no? Que en algún momento hace una especie de pacto, pero bueno, ese pacto también es posible porque hay sindicatos que son representantes Sí. efectivamente de los trabajadores, hay agrupaciones de empresarios que representan ese mundo y hay partidos políticos que también tienen estructura, legitimidad social. ¿Cómo se hace Nada cuando de eso nada había de en eso Chile. existe? No, nada de eso había en Chile. De hecho, te cuento una anécdota personal. Yo tengo amigos empresarios en Uruguay de niño, digamos. Todos los años, yo te lo he contado varias veces, hacíamos un asado en el verano, ¿no? Y me decían, pucha, nosotros queremos ser como Chile. Mirá cómo crece Chile, ¿no? Y tenemos que lidiar con la negociación salarial, con el sindicato, ¿no? Negociación colectiva, tripartita, ¿sí? Y cuando vino el estallido, la pregunta era, ¿por qué la élite chilena, por qué el gobierno, por qué los partidos no pueden bajar la protesta? En mi impresión, la protesta la baja la pandemia, la baja el verano, no la baja tanto el pacto del 25. Es un pacto de la política, ¿sí? Y medio que se contaron el cuento de que con eso habían bajado las movilizaciones. Las movilizaciones bajan con la pandemia, con las restricciones de movilidad. ¿Por qué Chile no puede? Los estallidos, si tú miras el resto de América Latina, duran una semana, duran 10 días, ¿no? Digo, bueno, porque esa mesa donde tú te sentás a negociar salarios con el sindicato, supone que hay actores constituidos que tienen cierto músculo, que representan con cierta legitimidad sectores de la sociedad. Y en Chile no hay mesa, no hay actores, no hay a quién sentar. No hay quien llamar por teléfono, no hay con quien conversar. Entonces, lo que se hace en sustitución de eso son estos proyectos de escucha, ¿no? Que tienen muchas virtudes, pero que de alguna forma me parece son cortos en la apuesta, ¿no? O sea, ahí lo que sucede es escuchemos a la sociedad para ver qué tenemos que hacer, ¿no? Y cuál es la solución. De nuevo, un fuerte énfasis en la solucionática. ¿Por qué no en construir una relación más permanente? No de escucha, sino de diálogo, de negociación, de organización colectiva. Yo creo que eso tiene que ver con legados de la dictadura, tienen que ver con una serie de legados de largo plazo donde en Chile es muy difícil anclar coaliciones amplias que representen intereses de forma legítima. Es una sociedad donde los bienes públicos son muy escasos, ¿no? Si vos mirás Escandinavia, si vos mirás los países que logran, digamos, armar estas coaliciones, todos van a la misma escuela, se mezclan en la escuela, las plazas son plazas donde van los pobres y los ricos y se mezclan, ¿no? En Chile, todo el que puede privatizar la mayor cantidad de esferas de su vida las privatiza, ¿no? Y deja a los pobres entrampados en bienes públicos de muy mala calidad, ¿no? Entonces, lo que hay que reconstituir de alguna forma son esos espacios de interacción entre sectores sociales que no se conocen, no hablan, y que hoy tienen rabia unos con otros, ¿no? Y lo que ha pasado con las élites es que luego del proceso constituyente se enrabian también con la ciudadanía. Entonces ahora la rabia que era unilateral ahora viene a ser bilateral. Y tú dices también que las élites se cuentan cuentos y cuentan cuentos, digamos, o sea, tienen un dominio también de la narrativa acerca de lo que ocurre. Y en estos días estamos viendo que hay una narrativa muy clara cuando se habla del estallido. El estallido fue violencia. Fue una violencia totalmente irracional que solamente tuvo cosas negativas. ¿Crees que de alguna manera esa narrativa funciona para cohesionar, para permitir crear proyectos a futuro, o se están haciendo trampas en el solitario? Yo creo que se están haciendo trampas al solitario. Creo que algunos de los resultados que han salido últimamente, digamos, en las encuestas, sobre todo esta idea de cambios graduales y profundos que sale en el informe del PNUD, que nos parece novedosa, ¿no? O sea, nos dice, bueno, la gente quiere cambios profundos, pero graduales, ¿no? Y cuando tú le preguntas a la élite, te dicen, quieren cambios graduales. Se olvidan del profundo, ¿no? Pero
eso que se ve y que se vende hoy como un aprendizaje de estos años de mala racha, digamos, o de mucho descontento, en realidad estaba ya cristalizado en la última campaña presidencial. Te voy a contar una infidencia. Yo vi una serie de focus groups que organizó la campaña de Gabriel Boric para tratar de entender mejor el sentir ciudadano. Lo que la gente pedía en ese contexto, votantes probables de Boric, era cambios con tranquilidad y con orden, ¿no? Eso ya estaba consolidado ahí, ¿no? Y algo que también me parece interesante, digamos, de poner sobre el tapete pensando en cómo la élite ve esto, digamos. El otro día estaba conversando con compañeros, digamos, que tienen, digamos, como un background de ABC1, digamos, o A, ¿no? Y yo le decía, bueno, los partidos tienen que volcarse a la sociedad, tienen que volver al territorio, tienen que tratar de reconstituir un entramado de... Y su reacción inmediata fue, bueno, pero eso va a volver a los partidos más radicales, ¿no? Le digo, no, los radicales son ustedes. La gente es mucho más moderada y mucho más sensata. Son las élites las que están más polarizadas. Las élites son las que están polarizadas y nos cuentan este cuento, digamos, y se cuentan este cuento de la gallada es muy radical, ¿no? No, la gallada quiere mejorar su vida, no, nunca fue anticapitalista, pero sí tiene problemas serios, ¿sí?, a los cuales hace 40 años no respondemos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que hay ahí una burbuja de sentido, de filtro, que al final termina generándoles malas lecturas, ¿no? Con esa mala lectura tal vez se gane una elección, Piñera ganó 2, pero no pudo gobernar demasiado. ¿Y eres de los que les preocupa que pueda volver a haber un estallido, que es algo que se suele decir, ¿no? Si las cosas no cambian va a haber un estallido de nuevo? ¿O crees que ahora ese malestar tiene otra forma de expresarse? O sea, hoy ese malestar está hacia adentro, ¿no? Se vive como mucho más en clave individual. Creo que una de las grandes pérdidas, una de las grandes oportunidades perdidas que hubo en el contexto del estallido fue un sentido colectivo muy incipiente, que uno veía lejos de la Plaza Italia o Plaza Dignidad, como le quieran llamar, en los barrios, ¿sí?, donde la gente empezó a salir de la calle, de la casa, a hablar con otros, a ver cómo solucionaban problemas que tenían en el barrio, ¿no?, de una forma que yo nunca había visto en Chile, ¿no? Y ese germen incipiente de pensemos soluciones colectivas para problemas que todos tenemos, creo que hoy se malversó y se frustró. Yo no le tengo tanto miedo a otro estallido, tampoco le tengo tanto miedo a un populismo. Creo que ya estamos en una situación bien dramática y creo que estamos todos proyectando que en la próxima elección puede ganar un populista, o si no es en la próxima va a ser en la otra. El problema que tenés es que llevas varios años, varios gobiernos de distintos signos, donde lo que se va generando es un hastío sistemático y que viene de la mano de una incapacidad de transformar la vida de la gente, ni siquiera de transformarla materialmente, volviendo a esta idea de futuro, de darle una perspectiva de futuro a la gente, ¿no? La legitimidad en política, la legitimidad en los liderazgos tiene que ver con desplazar el tiempo social, el tiempo político, del tiempo que te lleva a generar soluciones, ¿sí? No se trata tanto, digamos, de solucionar hoy problemas particulares, sino que se trata de estructurar un futuro que a la gente le parezca deseable, creíble, y en función de esa visión de futuro, caminar todos más o menos coordinadamente, procesando diferencias en los márgenes de forma razonable. Eso es lo que no tiene Chile hoy. Y ya estamos ahí. Juan Pablo Luna, gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias a ti. Con Tempo ahora todos tienen tarjeta de crédito. Obtén una tarjeta que se adapte a tus ingresos, a tu ritmo y a tus reglas. Única como tú. Pídela desde tu app. Tempo, una cuenta muy tú.
Nos acompaña ahora Hernán Larraín. Hernán, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema importante. Gracias por la invitación. Hernán, te estaba en una posición bien interesante para hablar de lo que ocurrió en el estallido y después, porque tú fuiste parte del sector de la derecha que no solamente buscó una salida institucional para lo que estaba ocurriendo, fuiste por el apruebo del plebiscito de entrada, luego fuiste parte de la convención y fuiste de buena fe, digamos, a no boicotearla desde adentro, sino que a buscar efectivamente acuerdos. Y luego, bueno, fuiste también parte del sector que dijo que eso no se había logrado y por lo tanto fuiste por el rechazo en aquel plebiscito de salida. Va a ser un poco amplia la pregunta, pero ¿cuál es la enseñanza que te queda personalmente después de haber intentado, de haber buscado esos acuerdos y de no haberlos logrado? A ver, es una pregunta grande, pero yo partiría diciendo que hay un sinsabor bien profundo en muchas personas que ven los últimos 5 años y que luego del estallido y, entre comillas, la salida que nos dimos, yo creo que es de las, entre comillas, buenas noticias, ¿verdad? Porque Chile tuvo una salida democrática e institucional a una crisis que pudo haber terminado muy mal. No permitió que todo ese proceso terminara en un nuevo texto, ¿eh? E incluso aquellos que buscamos esa oportunidad políticamente, vemos que no lo logramos y fracasamos. Y yo creo que hay mucha ciudadanía, grandes mayorías que ven, han salido múltiples estudios, y ven el pasado, ¿cierto?, con desilusión. Porque nada de esto valió la pena, un poco el concepto, ¿no? Fue muy fuerte, fue muy duro, y hubo en algún minuto esperanza, ¿cierto?, más allá de los evidentes hechos de violencia, pero en la salida institucional hubo grandes mayorías que dijeron, bueno, tal vez aquí pueden cambiar las cosas, o pueden haber cosas nuevas, y eso no resultó. Entonces hay un sinsabor, creo yo, pero, entre comillas, también una cierta tranquilidad de que ese gobierno que fue tan complejo de acompañar tomó decisiones muy difíciles que terminaron encauzando democráticamente lo que vivimos para el estallido. Y con el beneficio del tiempo, lo que sabemos hoy no teníamos cómo saberlo, evidentemente hace 3 o 4 o 5 años. ¿Crees que hubo un momento en que sí pudo haber resultado, en que tal vez si hubieran ocurrido otros factores, si hubiéramos tomado otras decisiones como sociedad, sí ese proceso podría haber desembocado en un final donde uno dijera, bueno, al menos, por ejemplo, tenemos una nueva constitución consensuada, o tenemos un pacto social del cual más o menos nos sentimos partícipes, o tenemos reformas que a la gente le hacen sentido? ¿Hubo algún momento en que tú crees que eso se podría haber logrado y no se logró por alguna razón? Bueno, es duro asumir una cuestión bien concreta, y es que en los dos procesos, ¿cierto?, quienes tuvieron la mayoría terminaron imponiendo sus términos, ¿ah? Con esto no quiero decir que los dos procesos sean iguales, no, son distintos y tienen muchas diferencias, pero tal vez hay que observar que cuando a un grupo de seres humanos le das una mayoría, van a terminar imponiéndole sus términos al resto, ¿ah? Y no buscando un acuerdo inclusivo. Si hay una conclusión, por lo menos que yo tengo de esa etapa de la historia, es que Chile de alguna manera no ha tenido capacidad y condiciones de tener un diálogo, una conversación amplia para poder construir acuerdos o proyectos que sean valiosos para la gran mayoría. Aquí, lamentablemente, hay grupos, y probablemente porque se ha ido polarizando nuestra política, que juegan a la barra brava, imponen sus términos, y eso ha hecho que no alcancemos en los últimos años grandes reformas prácticamente en ninguna materia. Ahora, claro, una lección que se podría sacar de eso, Hernán, tal vez es decir, bueno, es una mala idea darle demasiado poder a algunos grupos, ¿no? Porque cuando se le dio demasiado poder o a una izquierda que dominó la primera convención o a la derecha que dominó luego el Consejo Constitucional, ambos procesos fracasaron. Pero también es cierto que en la política del día a día más bien es lo contrario. Da la impresión de que nadie tiene demasiado poder. No hay un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso. Y parece que esos contrapesos tampoco funcionaran, y por eso muchos están mirando hoy día, bueno, la experiencia de un Bukele, por ejemplo, donde se concentra el poder en una persona y da la impresión de que eso genera ciertos efectos. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Un exceso de poder de algunos grupos o al revés, esta división de poder que parece que tampoco está funcionando? Bueno, yo tengo la impresión que, entre comillas, la democracia no está siendo efectiva, y cuando la democracia no produce resultados, la gente busca alternativas, ¿ah? ¿Por qué está ocurriendo eso? Yo creo que hay muchos factores, lo hemos conversado, hay un sistema político que está fragmentado, hay muchos partidos en el Congreso, hay una relación de bloqueo, quien es oposición busca el fracaso de quien gobierna porque la expectativa de ser gobierno a continuación es muy alta, y por lo tanto hay muy pocos incentivos al acuerdo, hay pocos incentivos a construir mayorías que den gobernabilidad, y yo creo que
si bien esto no va a solucionar todos nuestros problemas, hacer una reforma del sistema político es una cuestión urgente. Ahora, si uno mira hacia atrás, estos últimos 5 años, lamentablemente también tiene que asumir que incluso cuando hubo mayorías, esto no se consiguió. Ahí hay una paradoja, ¿te fijas? Porque si uno dice si está bloqueado el sistema, bueno, es muy difícil. Pero ahí donde tampoco hubo mayorías, esto no funcionó. Entonces, yo creo que hay un desafío social de tener un diálogo con otras lógicas que las que hay actualmente. No creo que haya otra explicación. ¿Y hay alguna manera de hacer ese diálogo? Te lo pregunto, Hernán, porque esa fue precisamente uno de los grandes debates que hubo después del estallido. Recordamos en la introducción del programa que, claro, hubo hechos de violencia muy graves, pero también hubo un proceso de, no solamente de manifestaciones pacíficas, sino de cabildos, de asambleas organizadas, incluso los municipios hicieron una gran consulta nacional con más de 2 millones de personas. O sea, había una idea de que era el momento precisamente de conversar, de dialogar, de poder llegar a ciertos consensos. ¿Por qué crees que ese momento que desde ese punto de vista parecía propicio, parecía que mucha gente estaba en esa, digamos, no resultó y no logró generar efectivamente esa conversación? A ver, no cabe ninguna duda que en el primer proceso hubo un espíritu revanchista por algún lado, de un grupo de que, entre comillas, se sentía representante de un pueblo virtuoso, ¿cierto? Que le había tocado finalmente poder representar a grupos históricamente excluidos, puede ser un poquito el lenguaje, ¿cierto? Y por tanto había que instalar esta vez ya por sobre cualquier élite, ¿cierto? Un texto que se hiciera cargo, digamos, de todas esas injusticias. Perdón, sí, y tú lo viste eso desde el principio, porque tú eras parte un poco de esa élite que llegaba a la convención, que sí quería llegar a acuerdos, o sea, que sí tenía la intención primera de dialogar. ¿Viste rápidamente que no había posibilidad de buscar esa conversación? Bueno, yo creo que sí, el primer día, esto no sé mucho lo recuerda, pero el primer día, ese día que quedó la grande con el himno nacional, El ¿cierto? 4 de julio, claro. Sí. Ese día cuando presentaban a los convencionales, bueno, los que éramos políticos fuimos pifiados, ¿ah? Y eso fue como una primera señal entre los pares, digamos. Y yo creo que tempranamente hubo señales que no había voluntad de diálogo y que la fragmentación que había también entre distintas izquierdas, unas más vinculadas a partidos, otras vinculadas a listas independientes, tenían agendas muy distintas, códigos distintos, y por lo tanto yo creo que eso hizo extremadamente difícil. Muy tempranamente, varios convencionales del mundo socialista dijeron, oye, no nos están, primero en privado, nos decían, oye, no podemos hablar con ustedes, no podemos buscar fórmulas con ustedes, no, porque si no, por el otro lado no nos meten a nosotros en la conversación. Después se hizo más evidente, ¿cierto?, que había una exclusión. Yo tengo la impresión, y es un aprendizaje, de que las listas de los independientes y los escaños reservados, o sea, 2 cambios tan sustantivos a las reglas de representación, generaron muchas distorsiones en términos prácticos. Con la perspectiva, muchos convencionales de la lista del pueblo decían, oye, yo no tenía la experiencia, no tenía los conocimientos, ¿cierto? Yo estaba protestando en las calles y luego me hicieron escribir un texto constitucional. Bueno, hubo un fenómeno ahí también de eso. Es duro decirlo, no es popular decirlo, pero la política es un oficio. Construir acuerdos es complejo. Negociar es un arte. Y yo creo que eso es algo que se aprendió del primer proceso. Claro, el problema es que veníamos precisamente de una impugnación a ese oficio o a ese arte, por poner en esos términos, ¿no? La gente que se había manifestado muy masivamente se manifestaba en general de una manera muy contraria a todo lo que uniera a clase dirigente, a élites, etc. Entonces, claro, también esa forma de articular ese proceso fue un poco una reacción a decir, bueno, si queremos que este proceso sea legítimo, hay que meter gente nueva, hay que dar la posibilidad de que entre independiente, gente que venga de fuera del sistema, porque si no, va a ser visto como un proceso viciado desde el principio. Eso es cierto, y eso fue lo que presionó al Congreso a hacer estos cambios en las reglas, ¿te fijas? Fue la propia política, no hay que olvidar esto nunca, que hizo el acuerdo y que hizo los cambios para permitir este acceso, porque esa era la conversación de ese momento. Yo creo que también uno también puede decir en perspectiva que debimos haber buscado mecanismos para que hubiera políticos que representaran a la ciudadanía, porque digamos, tampoco funcionó, ¿te fijas? O sea, la evidencia, no tenemos el contrafactual, pero la evidencia al menos del primer proceso, o paradoja, del segundo proceso había bastante más política, habían expertos y
Claro, el resultado tampoco fue resultó. similar. Hernán, y cuando hablamos de ese diálogo, se habló mucho del pacto social en un momento, ¿no? Y al final terminó un poco, tal vez, comprimido en, bueno, este pacto social, que la vía de salida sea este proceso constituyente y esta nueva constitución. Pero evidentemente el tema era infinitamente más amplio. La nueva constitución era un tema entre muchísimos que se planteaban. Y el pacto social se entendía también como una conversación de país en general. Y también nos tocó la pandemia. O sea, el momento en que supuestamente había esta idea de dialogar, de conversar, de reflexionar sobre el país, nos tuvimos que encerrar y tuvimos que hacer todo este proceso con medidas de distanciamiento, sin posibilidad de hacer encuentros cara a cara. ¿Cuánto influyó también esa mala suerte o esa fatalidad del destino que llega justo en ese momento también? Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que la pandemia efectivamente generó un contexto donde, por ejemplo, fuimos encerrados. O sea que el estallido y todos sus efectos tuvieron ahí una contención. Ahora, déjame hacer una reflexión respecto entre comillas, el proceso constitucional como una respuesta a las múltiples demandas que había en ese momento. ¿Ah? La política hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Y el proceso constitucional, que no era, creo yo, la gran demanda de la ciudadanía, sí logró transformarse en una respuesta concreta donde la ciudadanía participó, eligió y tuvo finalmente la esperanza de decir, ok, de todo lo que ocurrió, con todo el dolor que tuvo además, la violencia que acompañó este proceso, una salida. ¿Ah? Pero el problema nunca fue en estricto rigor constitucional. Da la impresión que el problema son más bien demandas sociales, tiene que ver también con una dimensión económica, ¿cierto? Un país que dejó de crecer, sus expectativas se fueron frustrando, una clase media que le costaba cada vez más llegar a fin de mes, abusos, colusiones, una sensación de injusticia, un hastío, y por lo tanto creo yo que lo lamentable es que lo poco que fuimos capaces de hacer como políticos, que fue generar esto y encauzar relativamente bien, ¿ah? Porque la alternativa era muy brutal, bueno, no lo logramos. Esto es bien dramático y parte de la desesperanza que muestran muchos estudios sociales, del PNUD a las encuestas que hemos conocido esta semana, de los chilenos respecto del futuro, es muy brutal. Porque la experiencia de los últimos 5 años fue pasar de la esperanza al miedo. Hoy día la inseguridad domina a la familia, a las personas, y eso yo creo que es una triste noticia. ¿Y qué te parece la forma en que en general las élites están enfrentando estos 5 años del estallido? A mí, y esta es mi opinión, y la dejo para... me parece que se está reduciendo todo lo que ocurrió a uno de sus aspectos, muy importante por cierto, que fue el de la violencia, ¿no? Pero me da la impresión de que todo el resto de los temas que ocurrieron se están sacando un poco de la discusión, como si esto hubiera sido solamente un estallido de violencia y nada más. ¿No te parece que es un poco hacerse trampa al solitario, un poco ocultar una parte de la realidad que también sigue estando ahí, la del descontento social, la de la esperanza de la gente, la de las ganas de participar también en la construcción de un proceso y centrarse solamente en el tema de la violencia? A ver, mi impresión es que la política está a 2 semanas de tener una elección. Y por lo tanto, hay que observar de que esa cuestión juega un rol muy importante en las posiciones. Y por lo tanto, hay una narrativa, pongamos en esos términos, de que solo existió estallido delictual, ¿cierto? Solo hubo violencia, agresión a carabineros, saqueos, destrucciones de bienes públicos y privados, ¿cierto? Y hay otros que solo recuerdan, ¿cierto?, manifestaciones pacíficas, solo recuerdan una ciudadanía que salió a manifestarse y a demostrar demandas sociales y le hizo un jaque a la política, ¿cierto? Y hay violaciones a los derechos humanos. ¿Te fijas? Y yo creo que lamentablemente esto es una realidad más compleja, hay de ambas dimensiones, pero mi impresión, y es que esta es una cuestión muy de fondo, la primera reflexión respecto de la política, creo yo, es cómo la política reaccionó a las manifestaciones ciudadanas y a la política, y a la violencia. Y mi impresión es que respecto de la violencia hubo en la izquierda quienes vieron una forma legítima de generar cambio. Y tácita y explícitamente lo apoyaron. Y apoyaron símbolos como el perro matapaco y cuestiones que creo que son graves. Falta una reflexión, creo yo, desde la izquierda bastante de fondo respecto de aquello. Yo creo que eso es una realidad. Y luego hay un desafío más amplio
de todos los sectores políticos. Pero tú dijiste la élite. Yo quiero incluir al mundo empresarial, también a los medios de comunicación. Los medios de comunicación también jugaron un rol que creo yo debe ser escrutado 5 años después, ¿te fijas? El rol de los matinales, por decirte algo. Que da la impresión que muchas veces más bien fueron alimentadores del fuego que se estaba viviendo, más que canalizadores de un diálogo, entre comillas, más pausado, más reposado. Creo que ahí también faltan autocríticas. Pero transversalmente, y a propósito de la reforma del sistema político, tenemos un país que tenía un desarrollo económico, un desarrollo social, una democracia que durante 30 años, paradojalmente, fue avanzando, y luego hace 5 años se produjo un punto de inflexión y hoy día da la impresión no tenemos un proyecto compartido. Y esta es una cuestión muy de fondo. Si hay algo, además de cada uno encontrar y ver con genuina preocupación qué dejó de hacer hace 5 años, también es asumir de que nuestro país hoy día está sin un proyecto común. Los chilenos no ven un futuro compartido. No hay reformas sustantivas porque el sistema político está bloqueado. Y da la impresión que la inacción es lo que está instalado más bien en las élites. Y yo encuentro que eso es muy complejo porque la solución frente a una democracia que no funciona son líderes populistas y autocráticos, como lo hemos visto en muchas partes del mundo. Y tú lo decías, estamos además en un ambiente que estamos a 2 semanas de las elecciones, por lo tanto es un aniversario que de alguna manera se usa de esa manera. Me da la impresión de que desde la derecha se instala esto de acusar octubrismo, ¿no?, a sus adversarios políticos. En la izquierda se intenta más bien que pase piola el aniversario, ¿no? No hay una reivindicación ni un orgullo con respecto a lo que ocurrió. ¿Ha cambiado un poco eso o crees que ha habido un cambio en la forma también en que los chilenos piensan su propia actuación y su propia interpretación de lo que ocurrió en el estallido? Bueno, es interesante porque los estudios de opinión que muestran muchas cosas, hay un dato que yo creo que no ha tenido una reflexión mayor, pero es que hay un estudio de CADEM donde un 57% de los chilenos miran para atrás y por supuesto que tienen una mala evaluación, pero consideran que igual, a pesar de todo, valió la pena. Y valió la pena, digo, el estallido. O sea, Con todo. con todo, exacto. Entonces, hay un tema que está candente, creo yo. Y eso es muy duro. Ahora, no cabe ninguna duda que los chilenos ven en perspectiva lo que ocurre hace 5 años y la desilusión es la cuestión más de fondo, ¿cierto? Y por supuesto que ha ido envejeciendo mal. Si tú ves las respuestas en la CEP a las mismas preguntas, hace 5 años, hace 3 años y hoy, no cabe ninguna duda que el octubrismo, ¿cierto?, la violencia, ha tenido más memoria, por así decirlo, que la marcha del 1.000.000 de personas. Es una cosa bien particular. Y cuando se ve el proceso de lo que vino a continuación, bueno, está la pandemia y están 2 procesos que nos exigieron mucho esfuerzo, dieron mucha esperanza y terminaron fracasando. Entonces el hastío, lamentablemente, es lo que domina, da la impresión, hoy. ¿Qué significa para ti octubrismo? Y te planteo esa pregunta porque también es un término que a mí me llama mucho la atención porque suele usársele más bien como una descalificación, ¿no? Como nadie dice orgullosamente yo soy octubrista, nadie relevante en el debate público, pero mucha gente sí le entrega como ese adjetivo a los otros, ¿no? Que eso es octubrista o es octubrismo. ¿Crees que es un adjetivo que sirve para algo, que puede denotar algo válido? ¿O más bien es como estos insultos que nos lanzamos, así como el facho, el zurdo, de un lado para otro? Si no me equivoco, en parte, ¿te acuerdas cuando surgió el concepto del octubrismo? Tempranamente tuvo un contrapunto, y era el noviembrismo, versus aquellos que apostaron al acuerdo del 15 de noviembre, contrario al acuerdo al contrario a los hechos sociales vinculados a octubre. Mi impresión es que es una palabra que está en disputa, que naturalmente tiene una carga, que la derecha, creo yo, en lo sustantivo, en justicia, le encara a parte de la izquierda que fue seducido por la violencia como método para conseguir las cosas, que estuvo vinculado románticamente, por ejemplo, a figuras como La Primera Línea o El Perro Matapaco, que no ve, esto es una cosa interesante, que no ve el daño, o sea, no hay víctimas, por ejemplo, en los saqueos. Aquellas pymes que estaban alrededor de la Plaza Italia, por ejemplo,
no existen, entre comillas, para el octubrismo. ¿Ah? Y yo creo que hay una dimensión también emocional de un mundo de derecha que lo pasamos muy mal y que sentimos que hubo un abuso con mucha gente y que con la perspectiva del tiempo crítica a ese proceso, bueno, entonces el sentido del octubrismo de increpar a los hoy día oficialistas es algo que tiene una justificación racional y emocional. Creo que influye mucho esa dimensión. Sería una descripción, para entender, sería una especie de descripción de no haber sido suficientemente claros en condenar o en revelar la importancia que tiene el hecho de la violencia en esos días. Porque en octubre también ocurrió la marcha del millón, digamos, también fue en octubre. Sí, 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 yo claro. diría más bien, esto es una discusión como del sentido de la palabra y cómo voy evolucionando. Mi impresión es que originalmente no estaba, entre comillas, exclusivamente dado a la política y a la izquierda, sino más bien a aquellos que estaban en las calles, que consideraban de que la violencia era valiosa, que adoptaban los símbolos de ese proceso, veían héroes en la primera línea, veían enemigos en carabineros, ¿ya? Y ese concepto radicado en esos grupos, ¿cierto? Luego es traspasado a aquellos políticos que se montaron sobre ese proceso y que muchos sienten, incluso abusaron, ¿cierto? Y que llega, no sé, a figuras como la del presidente de la República, Gabriel Boric, diciendo, mire, yo nunca tuve una conexión con el perro Matapacos, para luego descubrir que estuvo muchas veces en conexión con esas figuras, ¿te fijas? Entonces, cuando, cuando, cuando esa izquierda se conectó con ese sentido de la calle, es cuando pasó al uso político ya, y al mote hacia la figura de la izquierda que, entre comillas, participó, celebró, sin mayores distinciones, tanto las marchas pacíficas como la violencia. Hernán, ¿y en qué situación estamos ahora? Porque es evidente, y creo que en eso hay consenso, de que hay muchos temas sociales que no se han resuelto en estos 5 años. Y hay otros que además se han incorporado como preocupaciones muy importantes de la población, por ejemplo, el tema de la delincuencia, el narcotráfico, la inseguridad. Em, ¿Ves un camino por el cual efectivamente podamos hacernos cargo de estos problemas, de esta especie de estallido silencioso, ¿no? O estallido puertas adentro, en el cual hay un gran descontento de la ciudadanía con lo que está ocurriendo, hay un gran pesimismo de la ciudadanía sobre cómo viene el futuro, que no se manifiesta en manifestaciones públicas, pero es muy claro, que se ve además cada vez que hay elecciones. Básicamente todas las últimas elecciones en Chile son elecciones más bien de voto de castigo. Quien se advierte que tiene el poder es castigado. Le pasó le ha pasado a todos los últimos gobiernos que básicamente pierden las elecciones y la gente vota en contra de quien considera que tiene el poder. ¿Ves alguna salida que podamos dar desde el punto de vista del sistema político a esta situación? Bueno, yo creo, lamentablemente, vislumbro más sombras que luces en esa pregunta. ¿Ah? Por de pronto, en la elección en 2 semanas más, con alta probabilidad, si es que los números andan bien en las encuestas, ¿cierto? Hay voto obligatorio, con lo cual hay un grado de incertidumbre. Pero es muy posible que el partido más grande de Chile sea el Partido Republicano y el segundo sea el Frente Amplio. ¿Ah? Y eso habla, creo yo, de un movimiento hacia, ya no hacia fuerzas de centro, sino hacia partidos más de extremo o más duros, más radicales. Y cuando eso ocurre, bueno, la posibilidad de construir acuerdos, buenos acuerdos amplios en materias sensibles para la ciudadanía, yo creo que se dificulta. ¿Ah? Y yo creo que lamentablemente eso es una realidad. Ahora, el próximo año hay elecciones, la ciudadanía vuelve a construir expectativas, la política busca a través de los proyectos y de programas renovar la posibilidad de tener un futuro compartido. Yo creo que hay una oportunidad. El hecho de que la agenda de seguridad y la agenda económica sea en la práctica hoy día una agenda prioritaria del gobierno, recordemos la última cuenta pública, creo yo es una, entre comillas, buena noticia, un gobierno pragmático que tuvo que dejar atrás su programa y tuvo que conectarse con lo que la ciudadanía más demanda hoy. Yo creo que eso es una cosa valiosa, por supuesto que tiene que transformarse en acciones, en resultados, y yo espero que la centroderecha, que Chile Vamos, se ponga a la altura del desafío. La posibilidad de ser gobierno no es menor. 8 de cada 10 chilenos consideran que el país está estancado o retrocediendo, dice la encuesta CEP.
Y creo que el liderazgo de Evelyn Matei hoy día es potente y bastante estable. Así que yo creo que hay una responsabilidad en Chile Vamos de ofrecer un proyecto de futuro conectado con las grandes prioridades de los chilenos. Y bueno, gobernar va a ser difícil si es que llegara a ocurrir eso. Pero lo responsable es buscar dar esperanza y para eso son también oportunidades que entregan las elecciones. ¿Y ves que hasta ahora han estado a la altura en Chile Vamos? No, yo he sido crítico en una voz constructiva. Yo creo que Chile Vamos no ha estado a la altura del liderazgo que ha estado desplegando Evelyn Matei. Yo creo que va a haber un resultado electoral que va a ser duro para Chile Vamos en 2 semanas más. Y yo espero que eso genere un debate, una discusión genuina, importante, entre los partidos, al interior de los partidos y entre los partidos, y que se asuma que hoy día hay una lucha hegemónica en las derechas y que con piloto automático no se va a ganar esta elección. Y por tanto que hay que trabajar, que hay que construir equipos. Yo creo que hay fortalezas muy importantes en Chile Vamos. Hay un grupo de personas, hemos estado 2 veces en el gobierno, hay un grupo de profesionales de Arica a Punta Arenas, valiosos, que saben cómo funciona el Estado, que han estado en circunstancias muy complejas, ¿cierto? Esas cicatrices tienen valor. Y hay un grupo de centros de estudios potente que está trabajando, está dialogando. Yo creo que va a haber un proyecto, un programa potente. Así que hay cosas con las cuales creo yo se puede construir un proyecto. Hernán, y déjate una pregunta más de fondo. Con el clima que tenemos hoy día en Chile, ¿vale la pena gobernar? Porque uno ve lo que pasó con el último gobierno del presidente Piñera, lo que está pasando con el gobierno del presidente Boric. Y da la impresión de que lejos de poder avanzar las agendas ideológicas, legítimamente las ideas que tiene cada uno de los sectores, llegar al gobierno es solamente hacer que esas ideas retrocedan, de estar permanentemente a la defensiva y estar teniendo que gobernar con las ideas del otro lado, más bien. ¿Vale la pena ganar elecciones? ¿Vale la pena gobernar? No en términos de obtener los cargos de poder y los puestos políticos, sino en términos de hacer avanzar las ideas que legítimamente tiene cada sector para el futuro. Bueno, yo creo que hay que asumir que hoy día la política, producto de la fragmentación, producto del bloqueo, producto de lo que hemos conversado, es más ineficaz. O sea, ser gobierno, a diferencia de lo que ocurría hace 15, 20 años, donde tenías la capacidad de construir acuerdos en el Congreso, pensemos en el auge, solamente para poner una cosa en la cabeza de esta conversación, ¿cierto? Un cambio sustantivo, ¿cierto? Un grupo de enfermedades y que estaban aseguradas y tratamientos, ¿cierto? Bueno, ese tipo de cuestiones los chilenos la echan de menos. La PGU, que es una cosa muy a la vena, muy valiosa, pero la última, para así decirlo, sustantiva, que los chilenos pueden decir, oye, aquí el apoyo fue en serio. Entonces, yo creo que hay una dimensión que hay que asumir, que hay problemas de gobernabilidad y es frustrante, es difícil hacer cosas grandes, importantes. No hay un crecimiento económico importante, por lo tanto, no hay nuevos recursos para poder hacer cosas. Y en ese sentido, yo creo que gobernar hoy día tiene que tener una aproximación realista. Hay que ser muy frontales con los chilenos de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Si tú me preguntas cómo yo creo que Chile Vamos debería encarar y Evelyn Matei la próxima elección, bueno, es un poco como Churchill, diciendo, Sangre, sudor y lágrimas. esto, gobernar va a ser muy duro, nos va a costar muchísimo, no hay recursos, todos vamos a tener que trabajar más, pero si lo hacemos juntos, tal vez al final va a haber una luz y vamos a poder ir reactivando este país, dándole nuevamente la capacidad de construir acuerdos. Pero eso es hoy día muy difícil, esa es la realidad. ¿Y tú crees que la gente quiere escuchar un discurso como ese? Yo creo que la política lo que no debe hacer es crear falsas ilusiones, porque solamente va a aumentar la distancia. Yo creo que tener un discurso realista. Esto lo decía el PNUD, decía, los chilenos saben perfectamente que hoy día los cambios deben ser graduales. Las revoluciones, lamentablemente, aprendimos a palos, no funcionan bien. La gente quiere cambios. Valora a los políticos que están disponibles a renunciar a ciertas convicciones propias para poder construir acuerdos con los que piensan diferente. Eso también está en la CEP, ¿cierto? El valor a construir grandes acuerdos. Pero ha faltado, creo yo, coraje. Y si tú me preguntas si hay algo que tiene Evelyn Matei, además de experiencia, es que creo que tiene bastante coraje. Y es lo que se necesita probablemente en estos tiempos. Y es tal vez porque está también en las encuestas. Yo creo que hay algo de eso. Y hay también, porque tú lo decías, Evelyn Matei hoy día es por lejos la candidata mejor posicionada, se le valora una serie de cualidades.
también es parte de la élite, muy de la élite, digamos, ha sido parte de la situación política en los últimos 35 años en Chile. ¿Crees que eso puede valorarse de una manera más bien positiva o más bien negativa? Porque hemos visto que, por ejemplo, temas como el caso de Hermosilla la han golpeado. ¿La gente va a querer efectivamente como volver a liderazgos estables, que le den, que sean conocidos? ¿O hay una oportunidad, como ocurrió en la última elección, de que también comiencen a aparecer liderazgos más outsider o más independientes? A ver, si uno ve los datos, uno va a encontrar algo muy singular, y es que Evelyn Matei y Michelle Bachelet son las figuras hoy día que tienen mayor apoyo en las encuestas de forma espontánea y también en dupla cerrada. Y mi intuición es que los chilenos, entre comillas, hicieron una apuesta con Gabriel Boric, un experimento, ¿ah? Y le dieron a un joven lleno de ideales y sueños la oportunidad de hacerlo, y yo creo que se decepcionaron. Y hoy día están viendo canas, ¿ah? Hoy día están buscando experiencia, gente que haga y sepa hacer esta pega. Ya tuvimos el momento del experimento y hoy día ha llegado el momento de la experiencia. Esa es mi intuición. ¿Mejor diablo conocido? Bueno, probablemente. ¿Te fijas? Sé lo que es, sé lo que calza, sé lo que puede hacer y probablemente también lo que no es capaz de hacer. Pero no seguir probando, ¿ah? Esa es mi intuición. Y por eso, tal vez, en esta vuelta los outsiders no tengan una buena oportunidad. Pero si un político tradicional en los próximos 4 años vuelve a hacer más de lo mismo, yo creo que las condiciones para que un outsider venga por todo son muy altas. O sea, tal vez puede ser que la política tradicional, entre comillas, tenga todavía una última oportunidad en Chile. Bueno, no quiero ser fatalista porque en un político la esperanza es algo que jamás se debe perder. Pero yo creo que las condiciones de nuestro país para poder salir de este momento de fango, de mediocridad, de falta de capacidad de construir grandes acuerdos, lamentablemente una realidad. Y yo espero que la política tradicional, esto es increíble, que la política tradicional sea capaz de ver todos los sectores de que estamos en jaque. Esta es la cuestión más de fondo. La forma en que la democracia hoy día es percibida por los chilenos está retrocediendo. Y por tanto, y las grandes mayorías están dispuestos a sacrificar libertades personales en pro de aumentar el orden y la seguridad. Es una cuestión que tiene un trasfondo muy delicado. Pero en el corto plazo yo no veo la posibilidad de un outsider, esa es mi intuición, pero es posible que esta sea una última oportunidad. Hernán Larraín, muchas gracias por habernos acompañado hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias, Daniel. Ahora te quiero contar que la empresa de tecnología y telecomunicaciones Entel abrió la convocatoria a su fondo 55+, que va a entregar 300 millones de pesos en financiamiento para soluciones innovadoras que permitan desarrollar habilidades digitales de personas entre 55 y 70 años de edad en 4 ejes temáticos: promoción de la autonomía en el mundo digital, fortalecimiento de vínculos sociales y comunitarios, aumento del nivel de educación y salud financiera y desarrollo de habilidades digitales para la empleabilidad. Son fondos que buscan impactar a más de 350.000 personas al año 2030 como un aporte concreto para promover la inclusión y reducir la brecha digital de ese grupo de edad. ¿Quiénes pueden postular? Organizaciones sin fines de lucro como ONGs e instituciones educativas, o también alianzas entre entidades que tengan proyectos de formación innovadores, siempre dirigidos a personas de entre 55 y 70 años de edad. Es una convocatoria que ya está abierta, sigue abierta hasta el 30 de noviembre de este año y todos los detalles, bases, formulario de postulación y consultas están disponibles en www.entel.cl/fondo55. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala. Es presentado por Entel. Está contigo en todas. Y Tempo. Ahora con Tempo todos tienen tarjeta de crédito. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en un nuevo capítulo de Lo que Importa. Recuerda, todos los miércoles a través de Spotify, a través también de nuestro canal de YouTube, estaremos subiendo nuevo contenido. Ya nos quedan poquitos capítulos de esta primera temporada 2024 y varios eventos importantes por delante. Recuerda que vienen las elecciones municipales en Chile, municipales y regionales, y también las elecciones en Estados Unidos. Son 2 temas que estaremos tratando en nuestros siguientes programas de Lo que Importa. Muchísimas gracias por la compañía. Nos encontramos la próxima semana. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala.